Pero volvemos. ¿Cómo puede ser, doctor Baqué, de verdad que un médico como el doctor Luque hable así de un tipo como Maradona? Uno no quiere ponerse en lugar de paciente si a un tipo como Maradona lo trataban de esta manera, lo descuidaban tanto. Porque lo que no querían asumir es que Maradona era un paciente psiquiátrico. Y ahí está la clave de todo, Viviana. Un paciente psiquiátrico. Esto no lo escuché nunca. Sí. Bueno, yo te digo que Maradona era un paciente psiquiátrico que tenía sus capacidades mentales alteradas y además que era como los abuelos que se conectan con la realidad y se desconectan, se conectan y se desconectan. Entonces, eso por ejemplo, Maradona, pero... con este criterio, entonces el otro día cuando trajo el Pampa Mónaco una documentación, un video de una documentación que Diego firmaba, Diego firmó cosas que no tenía la menor idea de qué se trataba. No era Diego, no era Diego el que firmaba. Lo que pasa que no querían internarlo psiquiátricamente porque iban a tener que pasar a la justicia civil, iba a tener que intervenir el ministerio tutelar y entonces lo que lo tenían, el control sobre Maradona, iban a perder ese control. Más grave aún. Esto es lo que entonces, pasaba. tener un paciente psiquiátrico. Pero entonces los hijos lo hicieron internado. Sin duda. Fito, digamos la verdad, ¿cómo anda Juan Manuel Dragani? ¿Cómo anda, Juan? ¿Cuál es la verdad? No, la verdad es que si iban a la justicia civil, dejaba de facturar Maradona porque lo declararon insano. Entonces más claro que había un plan para... Pero entonces eso le servía a los hijos. No, a los hijos no, porque los hijos es la primera vez que sobre el escucho que padre. Maradona tenía un tema psiquiátrico, como dice Baqué. Pero entonces era un secreto a voces. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Pero ahí entonces, señor juez, ciérreme la causa, me cerró todo. Fito, hubo un testimonio en la causa que fue revelador, en base a lo que decía también Levinas recién, que fue el del médico, el primero que llegó al lote 45, a la casa del lote 45, que le tomó los signos vitales. Colin Campbell, exacto, y que le tomó los signos vitales y dijo que hacía un largo rato que Maradona había fallecido. Esto quiere decir que esa internación domiciliaria que tenía que estar controlada, no lo estaba. Es decir, Maradona estaba muerto en una cama hacía un largo tiempo y nadie le estaba controlando los signos vitales de hacía largo rato. Con lo cual, esa internación domiciliaria posterior a la cirugía del hematoma subdural no estaba controlada como sí lo indicaba la historia clínica que tenía que estar. Perdón que capaz que esta pregunta no tiene nada que ver, pero digo, ¿hubo alguien que dijera, alguien de los que estaba trabajando ahí que dijera en ese momento, in situ, che, acá, loco, está todo, huele a podrido, esto es un despelote, lo están matando a este pibe, o ningún, se va a morir, está mal, no coordina, fuma marihuana, tira alcohol por toda la casa? Hay audios de Trimarchi, hay audios está de bien, pero te quiero Díaz. decir, no, pero ¿qué te quiero decir en ese momento? Más allá de que obviamente los audios después terminan revelando la verdad. Pero digo, en ese momento que alguien dijera, che, acá esto es jodido, acá lo están jodiendo mal a Diego. Háganse cargo. Pasaba lo siguiente, Viviana. Había una... la gente hablaba por Maradona, entonces decía, Maradona no te quiere ver. Decía, no quiere ver a las hijas, por ejemplo. Entonces eran como Chasman y Chirolita. Maradona no hablaba, pero hablaban. Entonces los iban alejando a todo el mundo de que no pudiera acercarse a Maradona. Sí. Y en el momento del deceso, a ver, todos vimos el primer día que decían que la enfermera no lo había visto. Hacía 8 días que no lo veía. Tenía prohibido verlo. Entonces, durante 12 horas... Maradona no podía ser visto por el enfermero que estaba asignado en ese turno. ¿Quién le prohibía? Paradoja. Fito, ¿quién le prohibía a Dayana Madrid? ¿Te estás refiriendo a Dayana Madrid? Que sí, me estoy refiriendo a Dayana Madrid. ¿Y quién le prohibía? Díaz, Luque, Cosachó, Pomargo, todos. Los que tenían control y poder de decisión de Maradona. Dayana Madrid tenía trato con Matías Morla. No, Dayana Madrid la contrata, porque lo que la gente tiene que saber que Díaz, Luque y Cosachov son contratados por Morla y el entorno. El resto de los que están sentados al juicio fueron contratados por una empresa prepaga para mantenerlo con vida y que acataban las órdenes que le daban Luque, Díaz, Cosachov y Pomargo. Y entonces para vos, Baqué, ¿quién es el responsable de la muerte de Diego Armando Maradona? Tienen que responder de mínima Díaz, Luque, Cosachov y cuanto menos Pomargo. Porque Pomargo
el 18 de noviembre, cuando Maradona se cae y se golpea la cabeza, decide no llevarlo a una clínica Pomargo. Ni siquiera los médicos decidieron no llevarlo. Pomargo decidió no llevarlo a que lo atiendan. Mira, hay charlas que después se las voy a hacer llegar entre Trimarchi y la esposa, que le dice, se cayó Diego y se golpeó la cabeza. ¿De nuevo? O sea, ¿sabés la cantidad de veces que se debe haber caído Diego en esta desconexión con la realidad que yo te digo que existía porque era un paciente psiquiátrico? Se desconectaba, se caía y se golpeaba. Voy a decir cosas feas, pero es la verdad. Diego defecaba en la cama. Esto lo voy a probar en el juicio, las cosas que yo digo. Entonces, ¿cómo ¿por qué? no va a Porque era ser un cierto paciente lo que estás psiquiátrico. diciendo si me dijiste antes, y yo no quise hacer la pregunta para no quedar como una pregunta de mal gusto, pero un tipo que está tirado en una cama y durante 8 horas nadie lo atiende y tiene temas psiquiátricos o no tiene movilidad, es obvio que si nadie lo ayuda va a hacer sus necesidades en su cama. Es un horror todo el panorama. Y hay cosas peores aún, que por respeto, porque es mi ídolo y por respeto a la familia. Que una persona esté en la cama Sí. y tenga que hacer sus necesidades Sí. en la cama porque nadie lo higieniza. Sí, sí, porque, mira, es muy fácil. Esa mañana la enfermera no podía verlo. Kosachov y Díaz llegan 11:30. Desde la noche anterior se la pasó solo, no tuvo merienda. Nadie entró a llevarle un vaso de agua. O sea, imagínate Pero una sí persona tenía enferma. marihuana y tenía alcohol en toda la casa porque cuentan que le En dejaban esa la marihuana época- y el alcohol en cualquier lado. En esa época también tengo que ser honesto, Vivi, desde que sale de la clínica de Olivos no tuvo, de hecho no aparecieron resultados en la autopsia, pero hasta la internación en la clínica de Olivos tenía Barón B, perdón la marca, champán, cerveza. marihuana, cerveza, entonces... Pero esa, ya que queremos hablar Como de ese tuvo toda la día, vida. Alcohol, falopa, la receta pero no importa perfecta si para tuvo que un toda la paciente vida, se muera. Toda la vida. Porque le No tenían importa miedo si a Maradona, tuvo los que la estaban al vida. lado. No, Él les pedía y le tenían que llevar. Maradona era un... Pará, no, Bueno, y pasó ya lo toda la hemos vida, dicho, Fito. lo he hablado con vos. No, Maradona era un loco. Y los locos son malos. No es que Maradona... entonces, en Maradona, cuando no era un paciente psiquiátrico, era un pan de Dios, era una buena persona, no es que era un loco. Vamos a empezar a desmitificar de que Maradona era un mal tipo. ¿A qué edad Maradona era un hablás que era un pan excelente de Dios? tipo... después lo veremos. Maradona era un excelente tipo hasta que pasó a ser un paciente psiquiátrico. Cuando pasó a ser un paciente psiquiátrico, pasó a ser malo como todos los pacientes psiquiátricos. Pero no hay sé a loco qué edad bueno. hablas, Fito, que era un pan de Dios. No, No, sé, calculo bueno, que yo te tampoco hablo de todos cuando- los pacientes psiquiátricos son malos. Capaz que lo que decís vos es que el tipo No, era un pan de Dios, bueno. pero cuando tenía algún brote o alguna cosa reaccionaba de una mala manera, ponele. Bueno, digo Una que cosa hay así. muchos pacientes Entiendo, psiquiátricos violentos. que se vuelven violentos, pero no es que él sea violento, era en ese estado alcoholizado, drogado, entonces, y además siendo paciente psiquiátrico tomando ribotril, No, yo te clonazepam entiendo, y Fito, pero 20 cuando cosas escupía más. al hijo que venía de Italia era un pan de Dios, o cuando traía una menor de ¿Cómo? Cuba era un pan de Dios. Digo, no sé en qué momento fue un pan de Dios, de verdad te lo pregunto. No, yo no sé todo como para responderte ahí. Yo te puedo responder en esta causa que la conozco como nadie. Pues yo lo llamé a No, Baudry yo te hablo de el casos que fueron 27 de conocidos, noviembre. de negar a No, los pero no hijos, tengo de toda la data escupirles para en la dártelo, cara, de no pero- permitirles entrar. ¿Para qué lo Digo, llamaste a Baudry? Porque bancame un segundo. 27, Porque el 27 de... Sí. Noviembre, 2 días después de muerto, lo llamé a Baudry y le dije, a Maradona lo mataron y el lunes fuimos a la fiscalía. Verónica Ojeda, Baudry y yo a denunciar que a Maradona lo mataron. Todo lo que es este juicio lo conozco y te puedo asegurar que, yo te digo otra cosa más, el día de la muerte había un custodio. Los acompañantes terapéuticos habían sido echados. Había un custodio. ¿Para qué había un custodio? No lo sabemos. ¿Para alejarlo de quién? ¿De la familia? Lo ¿De podemos quién? sospechar. Mira,